Amén. Amén. Entonces vamos al material. De hecho, también vamos con ayuda de Dios, a estarlo proyectando, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Y el tema es sanidad interna para la familia de hoy. Estos temas, hermano, a mí me impactan y me interesan y me meto a estudiarlo. De hecho, este material lo vamos a estar compartiendo también en otra congregación donde he sentido la necesidad de hacerlo. Porque, hermanos, hablar de sanidad del alma es vital para la vida de una congregación. Yo he escuchado, ¿verdad?, como un eslogan acá en esta iglesia, que una familia saludable hace una iglesia saludable. O sea, necesitamos familias saludables. Es más, voy a introducirme con un principio. No se meta a ministrar a nadie. Oiga bien, lo voy a decir bien despacio en español. No se meta a ministrar a nadie si usted aún no es sano de su alma. Porque ¿cómo puede un enfermo llevarle la medicina a otro enfermo? Dígale al que está a la par suya, eso no funciona así, dígaselo. No funciona así, hermanos. No podemos ministrar sanidad interna, pero ahora quizás algunos se preguntarán, ¿qué es esto de sanidad del alma? ¿Qué me está diciendo el predicador esta tarde? ¿Que estoy enfermo? ¿Sabe que muchas veces sin darnos cuenta lo estamos? El texto que vamos a ocupar es Isaías 61, ahí está proyectado, no necesita, mire, se la vamos a poner bien fácil, no va a abrir ni su Biblia. Isaías 61, 1 al 3, yo le leo la palabra, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias, vea todo lo que está marcado en amarillo, a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están en luto, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Hablar, hermanos, y ahora sí puede ir ya a su material. Ahí en la portada tenemos otro texto, después lo vamos a estar utilizando, un texto de 3 de Juan, donde dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. Hablar, hermanos, de sanidad interior consiste, dice el primer párrafo de la introducción de su material, consiste en derramar tu corazón, oiga bien, a Dios, mientras Dios se acerca a ti. Este proceso, y me impactó esta primera estrofa de la introducción, porque, hermanos, la sanidad interna no sucede en un evento como este. Es un proceso. Pero ese proceso comienza cuando usted decide darle lugar a Dios. Cuando usted decide derramar su corazón delante de Dios. Y dice acá, mire qué importante, dice, consiste en derramar tu corazón a Dios mientras Dios se acerca a ti. Este proceso cambiará tu corazón, que a su vez cambiará tu vida
así como la vida de quienes te rodean. Y aquí hay otro principio interesante. Porque hermanos, si yo ando con heridas profundas, ¿verdad? Si yo ando con heridas del alma, entonces yo voy a tener tremendo problema. Porque la gente que está alrededor mía van a ver los efectos de mi personalidad. Ahora, este tema, le vuelvo a repetir, es un tema bien amplio. Y cuando uno estudia psicología pastoral, hay que conocer sobre también las diferentes personalidades que tenemos. Hay quienes somos bipolares. A lo mejor por ahí tenga sentado uno a la par suya. ¿Sabe quién es una persona bipolar que hoy está bien contenta, pero en un instante, en 20 minutos está todo? Y usted no sabe cómo amaneció. Hay muchos diferentes tipos de personalidades. La persona que es hiperactiva, la persona que es introvertida, la persona que es extrovertida. Hay personas que tienen problemas incluso con su autoestima. Hay diferentes clases de personalidad, pero todos de una manera u otra afectamos a la persona que camina a la par nuestra, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Y qué importante, hermanos, porque aquí somos una familia. ¿Cuántos pueden declarar somos la familia de Dios? ¿Cuántos pueden decir eso? Somos la familia de Dios. Y si estamos hablando de familias saludables, va a instituir una iglesia saludable. Lo acabamos de decir, hemos declarado en muchas ocasiones esto. Y como resultado me encanta también esto, al ser una iglesia saludable, seremos también una iglesia atractiva. Qué importante es esto. Una iglesia atractiva para aquellas personas que hoy en día, hermanos, oiga esto, están buscando una iglesia donde los traten bien. Una iglesia donde se sientan ser amadas. Una iglesia donde no los rechacen por sus problemas. Porque cómo visten. De hecho, eso hablábamos hoy en nuestro sermón en la mañana. Donde no hay mucho esa religiosidad, ese fariseísmo, que yo no me voy a juntar con él porque no es cristiano. Cuando la gente llega, hermanos, a nuestras congregaciones, llegan necesitadas de amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos llegaron así a la iglesia del Señor? Necesitados de amor, con mucho dolor, rechazados. Y óigame, que allá lo golpee el mundo, porque el mundo paga muy mal, golpea muy duro. Y entrar acá a una familia que nos llamamos hijos de Dios, y aquí también me golpea. Porque mire, esto es una palabra bien comprometedora aún para nosotros, pastor, que somos enseñadores. Discúlpenme, quizás los que nos vean por los medios de comunicación, pero hoy en día están llenos también los púlpitos de muchos ministros que han cometido tremendos abusos y han lastimado los corazones de muchas vidas que cuestan la sangre preciosa de Jesucristo, y están dándole palo, lastimando los sentimientos de los corazones de aquellos por los cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. Es más, ahí le va, hoy hay personas que viven resentidas, heridas contra ministros que tuvieron en su pasado porque los lastimaron mucho. Aunque quizás no me diga amén, pero que a quien quizás todavía no perdonas sea un pastor que tuviste, que te lastimó tu corazón. Porque nosotros, hermanos, tenemos que cuidar de la grey que el Señor nos ha dado. Porque dice Pedro, porque cuando aparezca el príncipe de los pastores,
entonces le tenemos que dar cuentas a Él de la congregación a la cual el Señor nos puso a pastorear. Pero sigamos adelante pensando esto, porque hoy vamos a tener una sesión muy intensa, donde usted se va a sentar, quizás no con un terapista profesional, sino con el médico de médicos. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y el Espíritu Santo nos va a confrontar. Quizás mientras yo predique, si se quebranta y le saca lágrimas, dele lugar al Espíritu Santo para que lo ministre. Porque sabe, la sanidad interna le pertenece al Espíritu Santo. A Él le pertenece. Considero que la sanidad del alma es una obra sobrenatural, dice su material, ahí en el tercer párrafo. Y déjeme ir a una parte atrás, porque mire, ¿sabe qué? Cuando hablamos de las múltiples formas de sanidad interna, lo leyó usted en el texto conmigo, es vendar a los quebrantados de corazón, es darle apertura a los presos, porque hay gente que está presa. Oiga, ¿cómo me dirá usted? Quizás yo nunca he conocido una cárcel, pero hay gente que está presa en su falta de perdón. Está presa en un vicio. Está presa en un problema del pasado que no lo deja salir adelante. A consolar a los enlutados, dice el pasaje, a los afligidos, darle gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Mire, ¿sabe? Hay una de las tremendas equivocaciones hoy en día en nuestras congregaciones, es pensar que cuando yo como ministro, que de hecho me encanta hacer el llamado para que las personas tomen la decisión más grande y más importante de sus vidas, recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y en mi trayectoria, durante mis años en el ministerio, he visto a muchas personas, quizás me atrevería a decir miles de personas, pasar al frente y recibir a Jesús como Señor y Salvador personal. Y es una de las mayores satisfacciones de uno como predicador. Pero la vida no cambia de la persona así en una pasada al frente y una levantada de manos. Ahí comienza el proceso. Y a veces dejamos que esas personas caminen y caminan por años dentro de nuestras congregaciones. Y nunca tocamos esta clase de temas. La gente crece, madura, les enseñamos doctrina, los entrenamos, los capacitamos, les enseñamos principios de liderazgo, llegan a ocupar posiciones altas en nuestro liderazgo. Pero hoy por hoy también he descubierto que hay gente en altas esferas de liderazgo de grandes congregaciones y aún viven cargados con heridas profundas en sus corazones. No sé cuántos están de acuerdo conmigo en esta tarde. Pero hermanos, necesitamos ser confrontados con la palabra. Todo esto ya lo ocupamos, pero hoy vamos a lo que algunos expertos en el tema le llaman la teoterapia. Y vamos a ver qué es esto de teoterapia. Teo es Dios. Y terapia, cuando busqué en el diccionario qué es terapia, ahí tiene la definición, no va a tener que escribir nada. La palabra viene del griego terapeia, que quiere decir tratamiento médico. O sea, en otras palabras, un terapista está dando un tratamiento. Y los tratamientos pueden ser, dice el diccionario, es el conjunto de medios de cualquier clase. Un tratamiento higiénico, un tratamiento farmacológico o quirúrgico o un tratamiento físico, cuya finalidad
es la curación. Le estoy hablando de cómo lo define el diccionario. La curación está también, es una palabra sinónima de sanidad. Y me llamó también la atención que es el alivio de las enfermedades o síntomas. O sea, a veces solo experimentamos un alivio. Y le voy a declarar una palabra de parte de Dios, que no la traigo ahí en mis notas, pero el Espíritu de Dios me da a decirle. Señor no quiere traer sencillamente un alivio a nuestras heridas profundas. No. El Señor no nos va a dar un Advil, ¿verdad? Una aspirina que solo va a aliviar temporalmente aquel dolor. El Señor quiere sanar nuestros corazones, pero tenemos que permitirle al Espíritu Santo que esto pueda suceder. ¿Y cuántos creen que Él es capaz de hacer ese milagro y sanar esa herida profunda en nuestro corazón? Él puede hacerlo. Y esta es la teoterapia. Hubiera podido titular este tema esta tarde, la teoterapia del alma. Porque es exactamente lo que el Espíritu de Dios está haciendo con nosotros, dándonos el mejor tratamiento para nuestros problemas. Ahora vayamos a ver algo interesante también aquí en el material. Apenas estamos en la introducción. Teoterapia divina es la obra del Espíritu Santo en la vida de aquellos que voluntariamente, dice el texto, derraman su corazón. Estoy hablando del texto que hemos escrito, ahí lo tienen, el último párrafo de su material. Es la obra del Espíritu Santo en la vida de aquellos que voluntariamente derraman su corazón delante de Dios con el deseo de ser sanos para poder bendecir la vida de otros. Iniciamos pues este día el camino a nuestra sanidad interna. Yo le voy a invitar a pasarse a la página 3 de su folleto. Para entender, hermanos, esto, ¿dónde radica el problema del alma? Usted necesita conocer la estructura del ser humano. Y la estructura del ser humano, ¿verdad? Dicen los expertos que nosotros somos seres tripartitos, o sea, tenemos 3 partes. De hecho, hay una base bíblica, ahí la tiene, no la tengo en el proyector, pero la tiene en su material. Pablo escribiéndole a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, esto es todo nuestro ser, espíritu. Y aquí hay algo interesante. Pablo lo pone de adentro hacia afuera. ¿Quién puede repetir conmigo esto? De adentro hacia afuera. Y la sanidad interna es exactamente eso. Comienza de adentro. Algo bien interesante en el ministerio de Jesús. En una ocasión se le acercó a Jesús una mujer enferma por más de 12 años con flujo de sangre. Y usted sabe, ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto voy a ser sana. En otra ocasión llegó otra mujer que la acusaban de pecar, de adulterio. Y usted puede encontrar muchas historias donde Jesús siempre hacía un milagro y lo buscaban porque la gente buscaba sanidad física del cuerpo. Pero algo bien interesante en el ministerio de Jesús, después que Él realizaba el milagro, que les otorgaba la sanidad, les decía esta expresión, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sí escuchó? Tu fe te ha salvado. No les decía, tu fe te ha sanado. Porque el Señor no estaba tan preocupado en la sanidad física, sino Él estaba preocupado en la salvación del alma, en la salvación personal de esas personas. Entonces, vea la estructura del ser humano, ahí lo tiene, ¿verdad? El hombre son 3 cosas, cuerpo, alma y espíritu.
Pero veamos cómo se desarrolla esto, cómo funciona esto del cuerpo, del alma y del espíritu. Ahí tienes un material. Con el cuerpo, que es el depósito del alma y del espíritu, nosotros nos comunicamos con el mundo externo a través de los 5 sentidos, que son el tacto, el oído, la vista, el olfato y el paladar o el gusto. Ese es el cuerpo. El cuerpo es mortal, ¿verdad? Un día, que no me diga amén, a que a nadie le gusta hablar de esto, el cuerpo va a morir por causa del pecado del primer Adán. Pero el postrer Adán vino y nos trajo salvación, una eterna salvación. ¿Cuánto le dan palmas de alabanza a nuestro Dios Todopoderoso? Ahora, el alma, que en la figura, estoy teniendo problemas con esto, pero el alma en la figura que usted observó, está en medio. Vea, en esta figura como en la anterior, deje ponerle la anterior, que casi ni se mira ahí en la proyección, ahí tiene también su folleto. El alma está en el término medio, está entre el cuerpo y el espíritu, y también esta figura nos lo pone de igual manera, está en el centro. Entonces, el alma, que es donde está el problema del asunto, es donde se van todas nuestras emociones. De hecho, mire, el alma, del griego psyche, ahí radica el intelecto, que está relacionado con las memorias, ahí radican las emociones, el afecto, la voluntad, la razón y la conciencia. Eso que sucede, que aunque no vengas a una iglesia, ¿verdad? Si te robaste algo, que aunque el Espíritu de Dios no te diga, no robarás, la conciencia interna te dice, eres un ladrón. ¿Sí? Si te metiste con la mujer de tu prójimo, te dice, eres un adúltero. Sin venir a una iglesia, hay una conciencia, una voz interna. ¿Dónde está? En el alma. Las emociones que como humanos tenemos, ¿verdad? Cuando nos dan una noticia alegre, reímos y brincamos de alegría. Pero cuando nos dan una noticia triste, lloramos, porque somos seres con sentimientos. Pero el espíritu, que es la tercera parte y la de más adentro, es el que tiene comunión con su Dios, con su Creador. Y el espíritu del hombre o de la mujer fue puesto para eso. El espíritu anhela. Por eso Pablo decía, hay un conflicto entre la carne y el espíritu. La carne mira hacia abajo, pero el espíritu mira hacia arriba. Hay un conflicto. Ahora, al colocar el alma al centro, nos damos cuenta que hay una lucha interna entre quién es más fuerte ahí en nosotros. ¿Quién arrastra más? De hecho, quiero decirle, el alma y el espíritu son inseparables. Y de acuerdo, si nosotros obramos conforme a las obras de la carne, vamos a arrastrar el alma hacia la carne. Watchman Nee escribió un libro sobre lo que él llama la liberación del espíritu, sobre cómo trabaja Dios por su Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, que es el que viene a tomar control de nosotros cuando aceptamos a Cristo, comienza a liberarnos de los problemas que nosotros traemos. Pero ¿desde cuándo comienzan esos problemas? ¿Cuáles son las causas? Veamos en nuestro material el segundo punto, ¿verdad? Yo no voy a leer todo el material por causa del tiempo. Pero, mis amados, en el alma es donde radican la mayoría de los problemas de nuestras enfermedades, si llamaríamos emocionales.
De hecho, la mente, la memoria que tenemos, oiga, y esto es bien interesante saberlo, tiene una función dualista en dos áreas. La mente que está consciente, que es muy fácil de controlarla, y el subconsciente. Y muchas veces en nuestro subconsciente traemos memorias del pasado y con facilidad nos lastimamos. De hecho, viene ahorita a mi mente alguien cuando aconsejaba matrimonio, le decía, cuando trates de resolver algo como pareja con tu esposo o tu esposa, al menos salí de tu casa, váyanse por ahí a algún lugar, quizás a algún parque, a platicar, quizás a un restaurante, van a ir a platicar, no a pelear, platicar. Pero vea cómo trabaja la mente subconsciente. Si usted se la lleva y le dice a la mujer, ¿verdad? Y le dice, vente, vamos a platicar, vente para acá a la cocina, acá vamos a platicar. Y de repente la mujer ve el refrigerador que está ahí donde en una ocasión la arrinconó y le apretó el cuello. ¿Usted cree que va a querer ir a la cocina a platicar? O vámonos al opuesto, porque a veces vemos al hombre como el violento, a lo mejor la mujer es la violenta. ¿Ah? A lo mejor el varón, ¿verdad? El hombre mira ya, ve a la cocina y ve aquella gaveta donde sacó aquel gran cuchillo que se lo tiró. ¿Ve? ¿Qué sucedió ahí? Regresaron las memorias del pasado. Entonces nos vamos a ir más allá, porque esto, hermano, esto está muy interesante. Vamos a pensar sobre las memorias del pasado, que son las causantes de esa gráfica. Mire, gente hoy en día en la iglesia con este tipo de problemas, con depresión, les llegó la deprimidos. Porque hermano, la depresión, a mí me ha llegado depresión. Yo me abro mi corazón en esta tarde. En momentos me ha atacado un espíritu depresivo. La depresión le puede llegar al más santo de los santos, al más fiel siervo, a la mujer de Dios, al hombre de Dios, porque son crisis emocionales. Quizás puede tener cargada su cuenta bancaria. Quizás puede tener su mejor relación con su esposo. Quizás puede tener el mejor trabajo del mundo. Manejar el mejor vehículo del mundo. Pero nos puede llegar un espíritu depresivo. Muchas veces podemos estar dentro de la iglesia con rencores, con resentimiento, con un espíritu de amargura, porque nos hemos sentido rechazados. Tenemos heridas, tenemos odio. Hay gente odiando el sistema político, odia el gobierno de Obama, odia al gobierno republicano, odia al Congreso, odia a la policía, odia a los pastores, odia a todo el mundo. Y nos preguntamos, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanta maldad? Porque sencillamente hay un principio. De hecho, cuando usted se sienta con un terapista profesional, que de hecho no lo soy, o con un psicólogo, lo primero que ese hombre comienza a hablar, o esa mujer comienza a hablar con usted, es sobre sus primeros años de vida. Y está bastante triste la imagen, ¿no? Porque es exactamente lo que nos causaron. Heridas recibidas en mi niñez. ¿Sabía usted? Vaya a la página 4, donde está el tema, las principales causas de las heridas profundas. Muchas de las cicatrices, dice el material, en nuestras almas fueron heridas sufridas en eventos sucedidos en los primeros años de niños. A estas fueron agregadas otras heridas que recibíamos a medida que crecíamos hacia la vida adulta.
Algunas de estas heridas fueron causadas por eventos. De hecho, quiero decirle, no se ponga triste, no todas las heridas las causaron nuestros padres. No. Algunas heridas se dan por catástrofes. ¿Sabía usted que sucedieron en nuestro país? Un terremoto, un huracán. Allá en Honduras, ¿se recuerdan el huracán aquel Mitch? Como arrastró con pueblos enteros y dejó a niños, familias sin un techo. Esas son crisis emocionales. ¿Cuántos no sobrevivieron la guerra civil en El Salvador, en Nicaragua? Hoy en día los conflictos en Venezuela o en cualquier otra parte del mundo. Hay cosas que no están en control. ¿Sabía usted que en nuestras congregaciones pueden llegar personas que quizás son el fruto de una violación? Nunca se lo reveló mamá. Nunca conoció a su papá. Algunos fueron dejados durante los años de la Guerra Fría en Centroamérica. Su mamá, en el deseo de venirse a los Estados Unidos, no tanto por el sueño americano, sino para sacar a su familia adelante y sobrevivir la pobreza de nuestros países, dejaron a sus pequeños y los volvieron a ver después de 20 años. Y cuando los mandaron a traer, cuando la famosa amnistía les enviaron para que ya entraran como residentes, ellas preocupadas, siguiendo, colectando el trabajo, el dinero, afanados en nuestro trabajo, dejaron a los muchachos y sus instructores fueron los juegos electrónicos. Y se hundieron en pandillas. Y después, con las leyes que cada vez se ponen más fuertes en este país, 3 faltas y fuera, 3 strikes y fuera. Y allá están hoy el fenómeno en Centroamérica, el problema con los deportados y las maras, la extorsión, el secuestro, la delincuencia. ¿Ve cómo lo he traído? Todo es un efecto hacia otro efecto y hacia otro efecto. Pero todo a causa de esas heridas profundas que causaron a nuestras generaciones. Pero hay algo bien importante en todo esto, hermanos, que toda esa gente que sufrió, quizás pudiéramos colocarnos, yo me pudiera colocar en ese grupo de gente, que nos robaron quizás nuestra niñez, que nos robaron nuestro barrio donde corríamos detrás de la pelota de plástico en aquellas calles polvorientas cuando se militarizó nuestro barrio y teníamos que dormir tirados en el suelo oyendo los disparos. Yo vivía cerca, a 3 cuadras de un cuartel, ahí en la 2ª Brigada de Infantería en Santa Ana. Y crecimos con resentimientos por el sistema, porque me robaron mis sueños. Mis sueños era ir a la ciudad normal y ser un profesor y estudiar, y nunca pensé en venirme hasta ese lugar. Pero las cosas de la vida giraron por otro rumbo, sin darme cuenta que acá en este país iba a venir a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesús, mi Señor y mi Salvador. Y ahora ya no iba a estar enfrente de una aula en el Ministerio de Educación enseñando, sino que Dios me ha dado la oportunidad de entrenar pastores, ministros, para predicar la excelencia de su reino y seguir predicando las buenas nuevas de salvación. Pero esa es la buena noticia, que a pesar de todas esas heridas, el Espíritu Santo está interesado en encontrarte. El Espíritu de Dios está muy interesado en acercarte a ti, y es el único que puede ayudarnos a sanar esas heridas profundas, que aunque quizá crecimos con la abuela, aunque quizá crecimos con la tía, quizás aquel padrastro que tanto te golpeaba, aquella persona que tanto te lastimaba,
lastimó. Yo te quiero decir una buena noticia de parte de mi Dios en esta tarde. Aún hay esperanza para tu vida y Dios tiene grandes planes. Dios quiere que tú seas sano porque hay mucho trabajo en la obra del Señor y tú vas a salir con tu propia experiencia y vas a ir a ministrar a otro con convicciones. Vas a decir: yo fui perdonado, perdoné a aquellos que me lastimaron. Ya no vas a llorar cuando estés recordando tu pasado, ya no vas a recordar tu tragedia, pero esta es la tarde en que tú vas a necesitar ser liberado de esas heridas profundas que te ha causado la vida. ¿Cuáles son los tipos de abusos que han existido? Hay 3: el físico, el emocional y el sexual. Y hay otros tipos de abuso, pero yo voy a tocar nada más 2 en esta oportunidad. Los abusos físicos. Algunos padres, hermanos, son demasiado ásperos, dice nuestro material, y críticos. Nunca estimulan o animan a sus hijos. Algunos llegan a los extremos de los abusos físicos y castigos crueles. Oí una historia, no lo traigo en mi nota, pero el Espíritu de Dios me hace recordar esa historia porque a mí me conmovió cuando la escuché. De una criaturita, de un niño de apenas 4 años de edad, que al caer en un descuido su madre dejó unos marcadores al alcance de ese niño. Y aquella criatura empezó a manchar a su gusto aquel juego de muebles que acababan de comprar la semana pasada. Y los manchó, como usted no tiene una idea, de negro. No había maneras de resolver el problema. Cuando aquel padre llegó enfurecido, aquella mujer lo quería detener para que no entrara y viera cómo estaba la sala de la casa. Y dice la historia que aquel padre enloquecido empezó a golpear y le daba en las manos y le daba en las manos y le daba en las manos a aquella criaturita. Salió enloquecido a emborracharse. Y aquella madre con aquel el niño, pero como usted no tiene una idea, moraditas sus manos. Fue llevado al hospital. Era tanto el daño severo que le había hecho esas manitas, que se lastimaron, se encangrenaron y tuvieron que amputarle sus manitas por unos muebles. Dice la historia que ese hombre, cuando le dieron la noticia que le iban a amputar las manitas de ese niño, gritaba enloquecido, diciéndole a Dios: devuélvele las manitas a mi hijo, porque yo tengo la capacidad para comprar no un juego de muebles, sino muchos muebles más. Pero ya era demasiado tarde. Y quizás solamente este es un ejemplo de las miles de historias, hermano, que suceden en nuestro diario vivir, en las familias, de todos esos daños físicos. Ahora, esto también sucede en matrimonios. Óigame, déjeme decirle aquí entre nosotros, pero no se lo digan a nadie. Entre familias cristianos hoy. El esposo, porque no le sirvió calentita la comida, golpea a la esposa. Oiga, qué pena. Discúlpeme por lo que voy a decir, me avergüenzo oír eso que suceda en la iglesia del Señor. Porque usted piensa que también solo son los hombres los abusivos. No. También hay mujeres, pero no se lo cuenten a nadie. ¿Sabía usted que a veces llaman al 911 y en lugar de llevarse al hombre se la llevan a ella? Porque lo sopapeó. Dije una palabra muy salvadoreña. ¿Verdad?
Tremendo cacerolazo que le dio más, y son de esas ¿verdad? De esas de acero inoxidable. Le rompió la cabeza al hombre. Esos casos los va a ver entre las mejores familias. Pero aquí voy a tocar un punto crítico. ¿Sabe por qué suceden esas cosas? Porque son las consecuencias de nuestro pasado. Porque no le has entregado esas memorias a Dios. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros vivimos eso. Muchos de nosotros. Yo tuve la bendición, nunca vi pelear a mi papá y a mi mamá. De hecho, los perdí bien jovencito. Un niño era, 12 años cuando murió mamá. Después mi padre agarró el vicio del alcoholismo y se nos murió 4 años más tarde. Apenas era un chamaco de 15 años, ya estaba huérfano de papá y mamá. Pero en mi memoria no tengo un solo instante, aunque cuentan que mi papá le daba mala vida a mi mamá cuando ellos eran más jóvenes. Pero en mis memorias como niño nunca vi a mi papá golpear a mi mamá, nunca. O viceversa. Nunca les oí pegarse de gritos. Ahora vea qué interesante. Eso me ayudó y me ha ayudado a mí. Estoy en un matrimonio ya por casi 26 años, por más de 26 años. Y gloria a Dios porque hoy puedo declararlo delante de Dios y delante de esta congregación, que nunca le he tocado un cabello con maldad a mi esposa, nunca. ¿Por qué? Porque las heridas del pasado, las heridas profundas no te siguen. Por supuesto, sí hemos tenido argumentos muy fuertes, sí hemos tenido discusiones acaloradas y nos hemos propuesto y nos propusimos durante nuestros muchachos estaban pequeños, tenerlas en algún cuarto, en algún lugar, para no dañar el corazón de nuestros hijos. Claro, no le estoy diciendo con esto que tengo el matrimonio perfecto. Pero gloria a Dios, que a pesar de las luchas, a pesar de las heridas, porque también he tenido mis propias experiencias, hoy puedo recordar el pasado, hoy puedo testificar de cualquier circunstancia del pasado y no hay una sola lágrima en mis ojos. ¿Sabes por qué lloras cuando recuerdas tu pasado? ¿Sabes por qué lloras cuando recuerdas el daño que te hizo ese líder, ese pastor, el daño que te hizo tu ex? ¿Sabes por qué lloras? Porque todavía hay heridas profundas que necesitan ser sanas para la gloria y la honra de nuestro Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta tarde? Las ofensas emocionales, hermano, es la parte más peor, dice nuestro material ahí en el proyector. Son peores que los golpes. Mire, le voy a poner una imagen. Deje ponerle esta imagen, mire. Hay hombres que sus palabras son como esa figura, así. Oye, golpeas tanto a tu mujer, golpeas tanto a tus hijos, sin darte cuenta. Pero ¿sabes por qué? Regreso al mismo problema. Tus memorias. En tu subconsciente hay muchas heridas, hay muchas cosas que no te has querido enfrentar con la realidad. No nos hemos dado cuenta. Y sabe algo, hay una parte bien desafiante en este material, pero déjeme seguir presentando las imágenes. Cuando tú actúas así, este es el resultado. Tú vas a ver así a tu mujer. Y fue un cuadro, una imagen que me impactó. Porque hay muchos miembros en nuestras congregaciones, escucha iglesia del Señor, que no exteriorizan su problema, su dolor. Y usted le pregunta, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Y por aquello del qué dirán, decimos, bendecido, brother.
Bendecido, en bendición y para bendecir. Mentiroso. Mentirosa. A veces no estamos en bendición, ni bendecidos para bendecir. A veces la realidad es otra. A veces, mi amado hermano, le ponemos buena cara al mal tiempo. Sí, hay que ser optimista, pero yo le digo en el nombre de Jesús en esta tarde, hable con su pastor, hable con su líder, busque ayuda. Si no lo quiere traer a la iglesia, si no quiere que su liderazgo se dé cuenta, busque ayuda. Hay profesionales, hay líneas de ayuda para llamar y reportar esos abusos que se están dando hoy en día en las mejores familias. Pero también hay hombres que están experimentando este cuadro. ¿Ya vio usted? Donde es la mujer la que está en esa actitud. Y también dijo alguien que los hombres, verdad que usted sabe esa canción, dicen que los hombres no deben llorar, dijo alguien. Y decía el colombiano, ¿verdad? Aquel muchacho que la revelación del mundial, James, le dicen James, James Rodríguez, llorando, ¿verdad? Cuando les eliminaron. Digo, también los hombres lloran, dijo. Pero al menos él estaba llorando porque los eliminaron del mundial. En su emoción, en su juventud, quería seguir avanzando como un ganador. Pero ¿qué me dice de aquellos hombres que también lloramos algunas veces a solas con Dios? Porque ya no aguantas la carga, el paquete que estás enfrentando. Porque volvemos al mismo cuadro. No queremos identificar el problema. Y en esa página número 5 de su material hay 5 preguntas. Yo sé que el tiempo avanza, llevo 45 minutos en esta presentación, espero terminar. Pero yo le he dejado unos espacios en esas 5 preguntas. Y me voy a atrever a hacer algo en esta tarde con ustedes, iglesia. Gloria a Dios porque veo casa llena. Escriba, atrévase, escriba. Pensé y dije yo que no iban a escribir nada, pero yo le invitaría a que escriba. Identifique el problema. ¿Cómo fueron tus primeros años de vida? ¿Cómo fueron? ¿Te atreverías a escribir? Le voy a narrar algo. Mi esposa no está ausente, ¿verdad? Está en un viaje. Pero ella me lo ha relatado a mí así, literalmente. Mi esposa creció en un hogar con un padre alcohólico que andaba construyendo y viajando por todo el interior de la República. De hecho, participó en la construcción del famoso Puente de Oro, el puente Cuscatlán, el antiguo, el que destruyó la guerrilla en El Salvador. Y andaba aquel hombre de un lugar a otro haciendo construcciones, pero nunca les construyó una casa a ellos. A su mamá la celaba con todo mundo, ninguno de sus hijos eran de él. Cuando él llegaba con el corvo, llegaba y golpeaba, como usted no tiene una idea, a mi amada suegra. De hecho, cuando mi esposa nació, recién pasada de la dieta, le pegó un machetazo en la mano a su mamá, a su esposa, a mi suegra. Y mi esposa dice que ponía acá el codo en el lavadero para lavar los trapitos cuando Marixa era una bebita. Tenían que ir a dormir a un potrero cuando el Señor llegaba los fines de semana
a emborracharse y a hacer escándalos ahí en el lugar donde vivía. ¿Sabe lo que mi esposa un día llegó a relatarme y a decirme? Dice, amor, yo deseaba, le estoy diciendo de un deseo de una niña, no, todavía no era cristiana ella. Ella logró perdonar a su papá. Pero me decía, yo decía como niña, ojalá choque el bus donde viene mi papá. Ojalá de vuelta. Porque lo odiaba. Así, literalmente, lo odiaba. Quería que se matara. Y cosa tremenda cuando el Señor la confrontó con esa herida profunda del alma. Cuando ella tuvo que ayudarle para que su papá, su viejito, obtuviera su visa y viniera a visitarla acá en los Estados Unidos. Y tuvo que pedirle perdón y perdonarlo. Y le ayudamos como usted no tiene una idea a ese anciano. Y vino muchas veces a visitarnos. Él ya murió. Dios conoce cómo murió y cómo dejó este mundo. Pero mi esposa logró perdonarlo. Y hoy puede contar cualquiera de esas historias de su pasado sin derramar una lágrima. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sanó sus heridas. Pero yo le digo, a veces no identificamos cómo fueron nuestros primeros años. ¿Recuerdas a alguien? Mire qué pregunta más desafiante, la B. ¿Recuerdas a alguien en particular que te ha causado mucho daño? Escribe. Escribe. A lo mejor, como lo expresé antes por el Espíritu de Dios, a lo mejor fue un pastor, un líder que te lastimó tanto. ¿Identificas con facilidad ese problema que constantemente te hace llorar? ¿Puedes recordar tu pasado sin experimentar dolor? ¿Has perdonado a todos aquellos que te han lastimado? A veces pensamos que todo mundo que está alrededor mío es el del problema. Cuando a veces el del problema, hágale así, el del problema soy yo. Y a veces no nos damos cuenta que la parte más difícil, y yo voy a concluir, hermano, ya estoy por concluir porque yo quiero atreverme a hacer algo en esta tarde. Y lo que quiero atreverme a hacer, hoy por hoy, para concluir esta, conferencia, porque en realidad no ha sido una predicación, sino ha sido una enseñanza instructiva para poder experimentar sanidad interna en nuestro corazón. Aquí vienen los pasos que tenemos que seguir. ¿Cuántos quieren ser sanos en esta tarde? O al menos iniciar el proceso de sanidad interna. Y vaya a la escritura en el pasaje, ahí está el pasaje. Mateo 11, 28 al 29. Ahí están los 3 primeros pasos. El segundo está en Marcos, no tengo la cita, cuando el Señor les dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y hay un quinto paso que lo tenemos que realizar en esta tarde. La sanidad empieza, hermanos, viniendo a Jesús. Vea lo que dice el texto. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Lo segundo que el Señor aconseja es que llevemos su yugo, o sea, que nos metamos a su dirección de Él, a su soberanía de Él. El tercer paso que nos da Él dice, aprendan de mí, que soy manso. Y aquí están los 5 pasos.
Hermano, yo le pudiera, de hecho, tengo algunos años de tratar con algunas familias, matrimonios, a veces a uno lo buscan para buscar ayuda. En muchas ocasiones me he sentado por horas y horas a hablar sobre estos asuntos. A veces uno llega a un límite y ves que el asunto va más allá. A veces me ha tocado también, quiero confesarles, como pastor, recomendarles a otro colega, a otro pastor, quizás con mayor experiencia, porque no la sabemos todas. Algo otras veces me ha tocado recurrir hasta referir a un profesional, porque también es válido, es aceptable. Quizás un profesional, de hecho, tienen la licencia para dar el mejor consejo. Pero hoy yo quiero presentarte al sanador de nuestras almas. Quiero que empieces a meterte en el proceso de lo que he llamado la teoterapia divina. La teoterapia del Espíritu Santo. Él sí te va a hacer una obra poderosa y milagrosa en tu corazón. Pero el secreto comienza en estos 5 pasos sencillos. Lo primero que tenés que hacer es venir a Jesús. Él hace la invitación: todos los que estéis cargados y trabajados, vengan, que yo te voy a hacer descansar. Lo segundo que vas a hacer es ponerte el yugo de Jesús. Mira, y yo pensaba mientras preparaba este material, ¿cómo está eso? Que yo vengo cargado y ahora me dicen que me ponga un yugo. Pero Jesús es bien claro al expresarlo al final del texto. Porque mi yugo es frágil y ligera mi carga. Porque cuando Jesús habla de llevar el yugo, te está diciendo: lo que yo quiero es que me entregues tu vida. Lo que yo quiero es que tú me entregues tu corazón. Lo que yo quiero es que me entregues tu problema. No puedes servirle a 2 señores. O tienes a un amo o tienes al otro amo. Lo que quiero yo de ti es todo. Quiero ser tu Señor. Me llamas Señor, pues quiero ser tu Señor. Quiero que me dé toda tu carga, y te vas a dar cuenta que tu carga va a ser más ligera, tu carga va a ser más frágil, pero el secreto está en que te pongas el yugo. Y dice el texto: y aprende. Oiga, si alguien perdonó en esta tierra fue Jesús. ¿Qué no le hicieron a Jesús? Le escupieron. Todavía le dice uno: asegúrate, para ver cuando le estaban quebrando las piernas a los otros, pero para cumplir la palabra y la profecía que ninguno de sus huesos iba a ser quebrantado. El otro, al verlo ya muerto, le dice: ya no puedo, ya está muerto. Y le dice el otro: asegúrate, y le da una lanza para que lo atraviese de extremo a extremo. ¿Qué no le dijo uno de los ladrones? Si eres hijo de Dios, sálvate, sálvanos a nosotros y desciende de la cruz. Pero ¿sabes por qué no se bajó? Por amor a nosotros. Porque si él se hubiera bajado y pudo hacerlo, él pudo haber llamado legiones de ángeles y habérselo terminado a todos. Pero ¿sabes por qué no lo hizo? Porque él estaba establecido que todo lo que estaba escrito de él se cumpliera al pie de la letra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A Jesús no lo mataron los romanos. A Jesús no lo mató el sistema religioso de esos tiempos. A Jesús no lo mataron el sistema fariseísta que estaba en su momento. A Jesús lo mató tu pecado, mi pecado, el pecado de la humanidad. Porque él es aquel que dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue a la cruz obedientemente para darnos salvación y vida eterna.
eterna. Por eso hoy podemos gritar gloria a Dios. Por eso podemos hoy decir que hay vida eterna en Cristo Jesús, porque Él pagó el precio. Y Él dijo desde la cruz: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y sabe, el mejor ejemplo, pero yo voy a cerrar esto. Nos quedamos en el tercer paso, aprender de Jesús. El cuarto paso es venir como un niño. Ahí usted tiene su material, si quiere terminar de leer ese folleto. ¿Por qué el Señor ocupó a los niños como ejemplo? Oiga, porque los niños que sí saben perdonar, se acaban de dar de pescozazos, ¿verdad? Ahí, de golpes, discúlpeme la palabra, ¿verdad? Lo empuja, lo tira y al ratito están jugando. ¿Cuántos han visto los niños? ¿Verdad que sí saben perdonar? ¿Y por qué usted no sabe perdonar? Y el que quiere el reino de los cielos tiene que hacerse como un niño. ¿Por qué a veces no queremos entregar esas áreas al Señor? Yo voy a invitar a los músicos y vamos a ministrar en esta hora sanidad del alma, sanidad interna. Y yo quiero que le des una oportunidad al Espíritu Santo. Y voy a concluir con esto, con el mejor cuadro de perdón que a mí me encanta en la Escritura. Yo lo compartí acá en otra ocasión, cuando les presenté la palabra sobre la vida de José, cuando fue llevado a Egipto. José llegó a ser el segundo de Faraón. No había otro hombre al igual que José en todo el imperio de Egipto. Y cuando José estaba en el mejor momento, en la cumbre de su vida, tuvo la oportunidad de poder vengarse de todos los que le causaron daño. Pero José no hizo, sino al contrario, José perdonó a sus hermanos. Y usted sabe la historia. No solo los perdonó, los mandó a traer, les preparó un área de Egipto especialmente para su familia. Quizás nunca les reprochó. Es más, si usted lee el texto, les dice: ustedes pensaban que me estaban haciendo mal, pero nuestro Dios lo estaba girando todo para bien. Les dio tremenda lección de perdón. Al copero que se olvidó de él, tampoco lo mandó a llamar. No piense que lo mandó a llamar. Es más, si usted lee en el pasaje, dice que le dieron como esposa a una hija a una mujer llamada Aspenaz, hija de un hombre llamado Potífera. ¿No le suena familiar? Él trabajó en casa de uno llamado Potifar, como diciéndole: José, para que te recuerdes de tu suegro, para cuando oigas el nombre de tu suegro, te vas a recordar de ese pasado, de esas personas que te hicieron daño. Porque recuérdese por qué fue José a la cárcel: por la mujer de Potifar.